Mis amigos televidentes, ¿cómo están todos ustedes? Es tu programa Baluarte de la Verdad. Este programa se ve por Altiz, por Claro, Win, Aster, y en cada provincia y en cada municipio que hay un cable, entra Teleradio América, canales 45 y 2. En internet, Teleradio América en vivo. Está en YouTube, JJ es Baluarte de la Verdad. Lo ponemos también en Facebook y en Twitter. Hoy tengo el privilegio, señores, de tener con nosotros acá a un amigo de unos cuantos años. No los voy a contar. Compañero de estudios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la carrera de Ciencias Políticas. Un hombre que ha descollado en este país como intelectual, como especialista en seguridad ciudadana y también conoce mucho de la violencia que se da en nuestros pueblos. Sus hijos estudiaron en el mismo colegio que los míos, en la misma universidad. Estamos orgullosos de ellos, hemos logrado eso. Mira, aquí tengo a Daniel Pou, mi amigo. Juanjo, qué bueno estar aquí contigo y ahora me has impregnado una suerte de déjà vu, ¿verdad? Porque me remontas a momentos vívidos, importantes de mi vida. Nosotros decíamos en aquellos tiempos que la cosa estaba tan difícil y muchos problemas. Y hay momentos de esos de mucha añoranza para todos. Yo sí me sentía bien, aparte de que muchas veces había alguna inocencia en nosotros, no había toda esa comunicación moderna que hay ahora. Claro. Pero vamos realmente a lo que la gente le agradaría escuchar, cómo nosotros vamos a hablar de la seguridad ciudadana, de la violencia, de esos crímenes que se pueden producir, cuáles son por inseguridad ciudadana y cuáles son por violencia. Vamos a comparar también lo que sucede en otros países, como en América Latina, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, que recientemente, ayer o anteayer, hubo una catástrofe, un elemento que mató 8 y dio varios. Y eso pasa cada rato en Estados Unidos también. Semanalmente, un tiroteo. Bueno, la gente dice, son más de 360 millones de habitantes, es verdad, pero como quiera, no deja de ser un país civilizado, el ancla de la democracia mundial que es Estados Unidos, que suceda eso. ¿Cuál es la situación nuestra? No a nivel estadístico solamente. ¿Cuáles son las causas de esa inseguridad y violencia que se da en nuestros pueblos, en nuestros países? Bien, Juan José, mira, cuando yo acudo a los medios, me gusta hablar para que la gente erradique de su imaginario todas esas ideas genéricas que se difunden muchas veces hasta por los propios medios de comunicación que llevan a las personas a arribar a conclusiones equivocadas. En nuestro país se habla de criminalidad. La criminalidad es un concepto todavía en proceso de definición, porque la criminalidad o el índice de criminalidad pretende ser una media estadística de una serie de indicadores que son ilícitos penales y que muchas veces se asocian y tienen sinergia entre sí. Entonces yo no voy a hablar de criminalidad porque ese es un concepto en construcción. Ahora, vamos a hablar específicamente de los indicadores. En República Dominicana, del año 2000 al 2005, la tasa de
homicidios y muertes violentas subió desde 13.2 a 26.52, o sea, se duplicó del año 2000 al año 2005. La situación permaneció más o menos similar hasta el año 2012, que es cuando empieza a bajar esa tasa de homicidios. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe a dos cosas. Primero, el delito se va transformando. El delito no es igual, el delito cambia como cambia la sociedad. Y en la medida en que los organismos internacionales y los gobiernos desarrollan respuestas adecuadas para perseguirlo y para prevenirlo, el delito, los actores del delito buscan modalidades cada vez más diferentes. Por ejemplo, la usurpación de identidad, clonación de tarjetas de crédito, etcétera, es el tercer delito más rentable que existe en el mundo. Yo fui víctima de la suplantación de identidad. Ah, bueno, tú sabes lo que significa eso. Por ahí andaba una señora que ella perdió su identidad porque personas conocedoras de la tecnología lograron traspasar el umbral de la seguridad de los registros dominicanos y utilizaron la identidad de ella para dársela a otra persona. Y esa persona de buenas a primeras dejó de existir, dejó de tener personería jurídica. Que se habla de más de 30.000 intentos mensual. Sí. De eso. Bueno, yo te puedo decir que yo tengo una cuenta de banco que los ataques que ha tenido, y no sé por qué, porque no tiene casi dinero, creo que debe tener unos 5,000 pesos, pero yo contabilizo todos los días 3 y 4 ataques a esa cuenta de banco. A mí me mandan unos mensajes, me envían unos mensajes de supuestamente del Banco de Reserva y del VHD. Y del VHD. Pero no sé porque la cuenta mía una tiene 1.600 pesos y la otra no llega a 4.000 pesos. No puedo tener. Lo que pasa ese es que dinero. como tú eres un hombre prestante, elegante, No, entonces se supone que tú tienes un a mí, estatus ellos también, económico. cuando le hacen un depósito a la persona, parece que desde dentro se enteran, no sé de qué manera se enteran, inmediatamente dicen, mire, su cuenta está suspendida, póngase en contacto inmediatamente Sí. con nosotros. Sí. Y te empiezan a si- pedir no, claves. Si tú entras y le das datos, hasta ahí te le sacan los cuartos. Una señora, Sí. cuando yo me asusté la primera vez que fui al Banco de Reserva, pero mira lo que me está diciendo, no la abran ni le dé datos. Había una muchacha ahí que a las 12 de la noche le habían enviado ese mensaje, lo abrió y le llevaron 250.000 pesos. Sí. Naturalmente el banco tiene que pagárselo, eso se coge tiempo, pero la cantidad de gente que son timadas con eso no son 2 ni 3. Cuando a mí me suplantaron la identidad, me hicieron el perfil mío en el Facebook con otro teléfono, pero cogieron todos mis contactos y comenzaron a pedir a mi nombre a la madrugada. Hubo 4 o 5 que cayeron. Lo que yo logré avisarle, además que yo nunca le he pedido dinero a nadie así. Mucha gente dijo, ven acá, pero tengo que llamarlo a ver si es verdad. Juan José se lo está llevando Mágaro. No te dejaron dormir esa noche. No, a las 1 de la mañana comenzaron, la madrugada. Bueno, pues el ciberdelito es un espacio desconocido hasta hace unos años, pero es un nuevo espacio del delito. Ahora, ¿qué sucede en nuestras sociedades? Cada vez el delito va asumiendo modalidades menos violentas, sino que va asumiendo modalidades más sofisticadas. Porque la gente común cree que el delito tiene que ir acompañado de violencia física y no necesariamente va acompañado de violencia física. Ahora, ¿qué sucede en sociedades como la nuestra? Somos un caso único en la región. En República Dominicana la gente dice la delincuencia está acabando, pero resulta que lo dice con alusión a situaciones
que no tienen que ver con la delincuencia. Es como ese señor que llega donde la ex esposa, celosa, mata al nuevo novio o al nuevo marido, mata a la hermana si se encuentra presente y hasta mata al vecino si el vecino aparece. Ha pasado eso. Ya ha sucedido. Aquí eso es una situación que ha sido bastante frecuente. Entonces, eso no es violencia delictiva. Eso es violencia sistémica, violencia de carácter social. Es el resultado de la convivencia. ¿No hay un problema también ahí emocional? Claro. Un problema de locura, Sí. problemas mentales. Bueno. Porque la gente comienza con problemas de estrés, con problemas de ansiedad, de depresión. O con muchísimos problemas de fracaso y frustraciones, porque el hombre generalmente, cuando machista, desde su nacimiento, porque dicen que Eva nació de una costilla de Adán, desde ahí comienza, y Corintio, que tiene que ser sumisa al hombre hasta la muerte cuando se casa. El hombre realmente entiende que compró a la mujer o la hipoteca cuando se casa con ella o se amanceba con ella. Cuando llega un momento que ya se rompió la taza, entonces ella comienza a hacer una vida supuestamente independiente. El hombre a amargarse, a beber, a vigilarla y la ve con otro, ahí le entró un problema de celos patológicos, de celos enfermizo. Sí, celo enfermizo, porque es que el tema... Y entonces la idea es quitarle la vida. El tema de los celos adquiere diferentes grados. Hay celos que son normales, un poquito posesivos, etcétera, un poco egoístas. Hay celos con amor. Sí, sí se puede decir. Y el celo, sí, del amor frustrado, dolido, derrotado. Una cosa que le ha cogido a muchos hombres es con revisar el teléfono a la mujer. Ah, sí. Oye, violentarle su espacio, Su que privacidad, con quién habla, su que para dónde tú vas. A veces hasta cuando los viernes se visten, porque los viernes es un día que el hombre cree que la mujer sale a irse con otro. Hasta la ropa interior se la revisan. Sí. Y, bueno, Está muy pero linda bien, hoy. ¿qué está sucediendo en la sociedad dominicana? Fíjate a ver. En la sociedad dominicana, hace unos años, empezó a bajar la violencia delictiva. No voy a analizar los motivos porque son múltiples, pero ¿por qué baja la violencia delictiva? Porque hubo una transformación del espacio del delito. ¿Qué es lo que es una violencia delictiva? Es aquella que se genera cuando una persona pues pretende a partir de sociedad con otras personas o de manera individual desarrollar ilícitos penales, vender droga, atracar, secuestrar, hacer asaltos, etc. Robar carteras. Ese es el raterismo, lo que nosotros llamamos raterismo, ¿verdad? Ese robar carteras, arrebatar celulares, eso es raterismo. Pero ahí la violencia delictiva tiene diferentes grados, va desde el raterismo hasta el crimen organizado. El crimen organizado... Hasta sicariato. Bueno, el sicariato es un medio del crimen organizado, es una industria, hay que decir que es una industria. En Haití es una industria. Bueno, en muchísimas partes del mundo hay sicarios que ganan millones de pesos anuales y tú lo ves y son personas que ni te imaginas la labor que realizan por encargos, claro. Hay sicarios que le trabajan a gobiernos, hay sicarios que le trabajan a agencias de seguridad, hay sicarios que le trabajan a grupos criminales. Ellos se van especializando según van aquilatando clientes. Pero el crimen organizado es una industria, no es un tipo que sale a dar una vuelta a ver cómo va a conseguir dinero, es un tipo que trabaja en base a un plan. Y ese plan comprende... El secuestro es una industria también. También. Secuestro, suplantación de identidad, el contrabando, por ejemplo, es otro de los ilícitos, tráfico de drogas, etcétera. El chantaje. Que se agarran y te graban, eso es también... Quitarte dinero. Sí. Entonces, en el crimen organizado, cada grupo se va especializando.
las policías del mundo saben, hubo un secuestro, ¿en qué zona? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué características tenía la persona? Inmediatamente ellos conocen a los grupos que operan y lo van buscando por ahí. El narcotráfico, todo el mundo sabe que existen grandes organizaciones con visos de corporativismo criminal, como son los carteles de las drogas. Están los operadores locales por los territorios por donde pasa la droga hacia los grandes mercados y así. ¿Qué pasa? Que la criminalidad y el crimen organizado necesitan territorios para operar, espacios. Y muchas veces entre los grupos del crimen organizado se producen enfrentamientos entre ellos. Entre bandas. Sí. Por ejemplo, en los barrios del raterismo. Lo que bueno, pues eso es en la expresión minúscula. En la expresión, lo que es el microtráfico. Sí, en la expresión, porque el microtráfico es una expresión, podríamos decir, de pequeña monta de lo que es el narcotráfico. Pero da que mucho empleo. Pero mira, Daniel, vamos a un momento a ir a la pausa. Vamos a hablar de las posibles complicidades a veces de autoridades policiales o que dependientemente de la reforma policial que se está poniendo en marcha, ¿qué está haciendo el Ministerio de Interior y Policía para ir adelante de esos que todos los días se innovan más para cometer todo ese tipo de delitos? Bien. Y eso es muy importante porque generalmente tú escuchas a gente, a veces inconsciente o por repentista, que quieren acusar, por ejemplo, al ministro de Interior y Policía, quieren acusar al Interior y Policía que son culpables, que son flojos, que son los otros. Eso no es tan sencillo porque es un proceso de deterioro de la sociedad que viene acumulándose y demasiados intereses por el medio. Eso no es tan fácil como lo quieran pintar. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Bueno, antes de la pausa dijimos que vamos a hablar de qué va a hacer Interior y Policía para adelantársele a los elementos que todos los días tienen novedades en cuanto al delito. Bueno. Y las complicidades que puede haber dentro de las instituciones del Estado con raíces mafiosas de muchísimo tiempo. Indiscutiblemente que el Ministerio de Interior y Policía tiene la gran responsabilidad de liderar lo que es la política de seguridad ciudadana. Pero tiene un gran reto, porque es que un solo ministerio no puede hacerlo todo. Por ejemplo, nosotros tenemos que de cada 3 homicidios en República Dominicana, 2 se cometen en condiciones de convivencia. Violencia intrafamiliar, feminicidios, violencia entre pares que transitan por la calle porque un carro rozó el otro. O sea, porque como sociedad hemos perdido la capacidad de dirimir nuestras diferencias por la vía del diálogo, Juan José. Paradójicamente, el dominicano pasó de ser agresivo a ser violento. Y tú solo tienes que ver cómo individuos se comportan frente a las autoridades policiales que andan armados, que pretenden irse a los puños con los oficiales de la policía. Hasta mujeres. Y mujeres Pero el otro día yo vi botellas. a Yadira, esa nacionalista, provocando a un policía. Yo vi un video, sí, bastante lamentable. Pero entonces tenemos ese problema de la violencia sistémica. Esa es una violencia
que tiene múltiples abordajes. Tiene el abordaje psicológico, el abordaje psiquiátrico, el abordaje cultural, el abordaje económico, los temas de incluso de condiciones de vida del individuo. Hay individuos que están agobiados porque viven en la pobreza, sacan la cabeza de su casa y todo lo que les rodean son pobres. Ese individuo se empieza a sentir frustrado y dice, ¿y por qué yo tendré la desgracia de estar condenado a vivir en tanta pobreza? Entonces, ¿qué resulta? Que hay que hacer una intervención de múltiples dimensiones. Y el Ministerio de Interior y Policía está concretizando una alianza para que salud pública, para que obras públicas, para que las sedes, para que los gobiernos municipales participen en los abordajes que hay que hacer, las intervenciones que hay que hacer para mitigar las causas de esa violencia sistémica, porque hay un problema muy fuerte de salud. Problema de salud por la carga de frustración que tiene nuestro pueblo encima. Problemas culturales porque las élites dominicanas siempre han ejercido su poder con un discurso violento y con acciones violentas. Ojo, y además porque la calidad de vida de la gente, los entornos, las carencias y las de servicios llevan a que las personas pues se encuentren en situaciones que la conflictualizan frente a las demás. Entonces el Ministerio de Interior está ahora mismo, ha convocado y el presidente refrendó esa posición de que todos los ministerios tienen que comprometerse en colaborar para desarrollar ejes de prevención de la violencia. A mí me decía... Escúchame, porque también en violencia delictiva tú tienes un problema, el alumbrado público. Calles que parecen boca de lobo son el escenario más propicio para que los delincuentes... Tantos miles de millones de pesos que se gastaron en las de los gobiernos pasados y no pudieron eliminar, pero hay un problema, como tú dices, de que realmente esos barrios marginados hay que atacarlos con el deporte, con la cultura también, ver cómo están sus servicios de agua, sus servicios de energía, como tú dices, la parte educativa, recogida de basura, la parte de la recreación, la recogida de la basura, evitar tantas contaminaciones en el subsuelo y en la periferia donde viven, los hacinamientos también crean problemas de violencia. Hay, por ejemplo, familias de 6, 7 personas que viven en 2 habitaciones o una sola habitación. Viven hasta duermen en una cama. Ahí salen muchachas embarazadas de sus padres, de sus hermanos, de sus primos. Muchas veces pasa eso. Pero aquí, por ejemplo, que se ha hablado un problema serio también de obesidad, de sobrepeso, de casi un 74%. Hay un problema se habla de un 10% problemas renales, un 24%, 14% de diabetes y un 10% prediabético. Eso crea problemas en la mente a la gente y le va llevando hacia una violencia. Entonces, todo eso que se da, como tú dices, debe de verdaderamente integrarse rápidamente todas esas instituciones, incluyendo el sector privado y asociaciones privadas, la AMD, todos esos organismos que tienen que ver con la salud mental también, alimentaria, porque a veces cuando el estómago no tiene muchas cosas dentro, la gente se pone violenta. Cierto. Es que pasar hambre es un acto de violencia. Dicen que cuando, eso lo aprendimos nosotros cuando estudiamos ciencia política, que un pueblo es capaz de dar la vida y la sangre por la libertad y la democracia, pero que es capaz de dejarla perder un día si tiene el estómago vacío. Sí, todo eso se da. Pero mira, Juan José, hay una situación que hay que tener bastante clara. República Dominicana, a pesar de ser un país exitoso en indicadores de crecimiento económico, lastra durante décadas
deudas sociales que son básicas, Acumulada por el tiempo. acumuladas durante décadas. Yo siempre digo, desde la muerte de Trujillo hasta nuestros días, las deudas sociales que tiene acumulado el Estado Dominicano con la sociedad necesita como 150 años para poder actualizarla. Pero tú y yo estaremos vivos para esa época. No, lamentablemente, pero hay una cosa que es fundamental. No hay posibilidad de éxito de una política pública de pacificación, óyete bien, y de seguridad. Nosotros tenemos ahora mismo el reto, todos los dominicanos, y el Ministerio de Interior y todo el Estado dominicano, en desmontar la cultura de la violencia y en atacar los cimientos donde se genera las amenazas del delito. Son dos frentes abiertos, o sea, porque tenemos esa situación. ¿Cómo es posible que en República Dominicana la tasa de homicidio esté compuesta 30% homicidios por el delito y 66% por la violencia social? Intrafamiliar. También. Sí, sociales, intrafamiliar. El grupo primario más importante de la sociedad, que es la familia. Sí, la familia. Tú ves discusiones que se forman entre grupos familiares que están en una fiesta y un sobrino mata al tío y el tío mata a la hermana, o sea... Que hay una discusión por una herencia y hay que matarla a todo el mundo. Sí, hasta de una partida de dominó termina uno levantándose a un arma. Pero hubo un día que se tiró un gas jugando dominó y mataron 3. Oye, una cosa increíble. Sí. Ahora, dentro de eso que tú planteas, que es así, la tranquilidad de un país, la democracia de un país, no debe llevar más sacrificio de las personas que tienen los mayores recursos económicos, de aportar más para ir en ayuda de todas esas personas que están en esa situación, porque tendrían en un momento determinado que andar en vehículos blindados o vivir en Miami y venir para acá, que nunca quisiéramos que lleguemos a eso, todavía no estamos ni siquiera en eso, pero en el tiempo las cosas se van entretejiendo. Pero nosotros tenemos un régimen fiscal que penaliza a los pobres, porque tenemos primero... Yo pago más impuestos que un rico. Claro, porque la mayor parte de los impuestos se pagan por el consumo. Cuando tú pones a una población a pagar por el consumo, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás transfiriendo, ¿verdad?, un tipo de impuesto al consumo que penaliza al que menos tiene. ¿Por qué? Porque si él va a comprar una caja de espagueti, él va a pagar el mismo impuesto que tú. Y entonces... y si se quiere hacer una reforma fiscal o tributaria, lo que agarra que le aplican entonces a la clase media y a la clase baja. Tenemos un modelo fiscal que penaliza a los pobres. En los países desarrollados, el modelo fiscal afecta a los que más ingresos tienen. Porque la carga fiscal en el consumo es muy baja. Pero yo no quiero hablar de ese tema porque es un tema que amerita otro análisis. Pero bien, ¿qué sucede en República Dominicana? Que hay sectores que consideran que que el problema lo debe resolver una sola parte de la sociedad. El problema de la violencia sistémica y el problema de la violencia delictiva. Y no es así. El tema es que las políticas de seguridad, para ser políticas efectivas, tienen que incorporar a los ciudadanos. Por eso es que hay que implementar una gran alianza entre la ciudadanía y las instancias institucionales del Estado que son responsables de diseñar conjuntamente con los ciudadanos y la población, implementar conjuntamente con los ciudadanos y la población y evaluar conjuntamente con los ciudadanos y la población las políticas públicas de seguridad y de mitigación de la violencia. Porque no hay política pública exitosa si el ciudadano no es un actor de primera línea. Esto lo he repetido hasta la saciedad y no me canso.
Porque la política pública requiere primero, para tú diseñarla, un diagnóstico. Después que tú tienes el diagnóstico, tú tienes que hacer una serie de evaluaciones en el terreno real, ¿verdad? Ir con la ciudadanía diseñando los programas de la política pública en términos, estoy diciéndolo a grosso modo, y así es que se van construyendo las políticas públicas hasta que se formulan y se implementan. Pero hay que evaluarlas a ver si están dando éxito, porque a veces todo el mundo la está implementando, pero la tasa de retorno no indica que hay éxitos. Por eso las políticas públicas tienen que estar sometidas a un cuerpo de auditores que no deben formar parte del Ministerio de Interior ni de los equipos que la están implementando, para que evalúen qué tanto impacto están teniendo. En este país a los funcionarios públicos no les gusta que lo auditen, pero en políticas públicas es necesario auditar a los funcionarios. Mira, vamos a ir a la pausa y entonces cuando regresemos vamos a hablar de política, de los procesos políticos que están en este momento y lo que se avecinan. Bien. Creo que tú tienes todas las condiciones, hay que reconocerlo, para ver en perspectiva, con objetividad, lo más posible, qué se vislumbra para el próximo año en las elecciones de medio término y en las elecciones presidencial y congresual. Así, amigos televidentes, que venimos con eso de política, que debe estar siempre en nuestra mesa de discusión. Este es un país eminentemente político, desde que llega el día hasta que se acuesta la gente. Regresamos en un minuto. Estoy aquí con Daniel Pou, usted tiene los créditos ahí. Es un jefe en el interior de policía. ¿Cuál es el cargo tuyo, Daniel? Aunque lo han estado viendo ahí en la pantalla. No, yo estoy haciendo pininos en el Ministerio de Interior. Eso es nuevo, ¿verdad? No, mira, yo estoy ahora mismo como director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, CATSESI. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana viene del antiguo Observatorio Ciudadano, que fue una iniciativa que se promulgó mediante un decreto del 2010, del gobierno del 2010, no se implementó hasta luego en el 2012, cuando el nuevo gobierno del presidente Danilo Medina decide implementarla, ya que era una necesidad y los organismos internacionales estaban diciendo, tenemos que tener un observatorio porque hay que medir el delito, hay que medir la violencia, hay que poder trabajar con propiedad las políticas públicas, y se implementó. Pero lamentablemente la mayoría de los ministros de Interior y Policía no simpatizaban, porque en ese centro de análisis de datos se mide la efectividad de lo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía y el Estado para garantizar la seguridad y mitigar la violencia. Aquí hubo un ministro de Interior y Policía que prohibió que se publicaran las cifras, porque apuestan a que el pueblo no debe saber en qué momento se encuentra. Ese era uno que dormía hasta las 11 de la mañana. Más o menos. Pero bueno, pero bien, a mí se me llamó hará hace como 8 meses el señor ministro Jesús Vázquez, a quien yo apenas había saludado un par de veces, no nos conocíamos, y me dijo que él pensaba que yo debía empezar a reestructurarlo
y a adecuar el observatorio a la nueva visión del presidente y convertirlo en un centro de análisis de datos. ¿Por qué? Porque antes el observatorio solamente tomaba cifras y las proponía. Estas son las cifras. Ahora el observatorio tiene que recomendar medidas y dice tal política, tal programa no está dando resultados como se espera, eso hay que volver a evaluar, a ver, porque... Y los que tienen que suministrar los datos no lo boicotean eso. Claro que sí, porque nosotros trabajamos con datos del Ministerio de la Mujer, de la Procuraduría General de la República, del INACIF, la Policía Nacional, que da bastante trabajo, porque la policía siempre se ha considerado un estado dentro del Estado dominicano y aún al día de hoy están dando problemas. Pertenecía a la dirección siempre al Ministerio de Policía, pero es la policía en aquellos tiempos era ley, batuta y constitución. Sí, los directores y despachaban con los presidentes. Sí, pero ahora, de un tiempo para acá, los ministros de Interior y Policía están ejerciendo sus funciones. Y eso hay que reconocerlo. Pero los jefes de policía siempre, que ellos tienen mucha conciencia de que la información es poder, siempre dificultan la entrega de la información. Sí, porque eso es la costumbre más fuerte que el amor. Sí, perfecto. Pero ahí estamos haciendo ese trabajo. Te puedo decir que cuando yo llegué los equipos escaseaban, eran equipos muy antiguos. El nuevo ministro nos compró equipos, estamos trabajando a plenitud. Ahora tenemos aporte de USAID y el PNUD a través de la red Infosegura. Por cierto, en estos días nos llegarán unos software, una remodelación del espacio. Yo quiero comprometerte a que tú regreses al programa, si quieres, la próxima semana, porque estos son temas que son difíciles de tratar en uno solo. Sí. No voy a hablar mucho de Chuck Vázquez, mi hermano de muchos años, porque para mí es una estrella de persona. Un gran ser humano inigualable. Escúchame, yo no lo conocía. Y te puedo decir que independientemente de cualquier escarceo que haya de gente que muchas veces se lleva de la pasión o cosas, pocas veces ha llegado al interior de policía un ser humano como Chuck Vázquez. Con la calidad, y mucha calidad de él, calidad. Un hombre con empatía en el pueblo, que sabe desde abajo lo que siente. Y trabajador. Y además no vive con retaliación ni nada de eso, sino apoyando para acá. Pero vámonos, eso ya sería tema para seguir hablando, porque para mí él ya tiene casi el sartén cogido por el mango con relación a lo que es los temas de seguridad y violencia del país. Ahora, el escenario político. Exactamente. Mira, yo veo... No, espérate, yo te voy a decir una cosa. Tú no me vas a preguntar, yo te voy a decir. Adelante. Pero dueño de programa, te preocupes. Sí. Mira, hay algo que es imperativo. El modelo político dominicano tiene que dar un giro de 180 grados. Eso desde el pasado gobierno se está evidenciando. Hay elementos más que evidentes. El sistema de partido ha erosionado las prácticas democráticas. Ya por eso hay tan pocas lealtades en términos de población y de partido. La gente tiene mucho escepticismo. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos anteriores han pretendido reeditar modalidades políticas de un modelo que está sucumbiendo, que no tiene posibilidad, está caduco ya. No tiene posibilidad de seguirse reproduciendo. Y a este señor que se llama Luis Abinader Corona le ha tocado, porque la historia no le importa cómo tú te llames ni quién tú seas. Estamos en transición entonces. Le ha tocado conducir la transición. ¿Está bien empleado el término? Sí, perfectamente. Okay. Él tiene que conducir la transición. Por eso, esa transición tiene que durar un periodo determinado hasta que se sienten las bases, porque no podemos reeditar el pasado. ¿No es suficiente 4 años? Hay que continuar entonces, eso es lo que tú quieres insinuar, hasta el 28 para que se pueda ya realmente... se puedan establecer las bases necesarias para que eso fluya
de manera natural. Porque es que la historia, señores, la historia, no le importa si se llama Juan o se llama Pedro o se llama Antonio, coge el hombre que necesita y lo coloca en el... Pero tú, Daniel, que conoce, tú y yo conocemos bastante. Escúchame, esto no lo estoy diciendo yo ahora, ¿eh? Esto lo estoy diciendo desde hace mucho. No, yo sé. O sea, la transición del modelo político es necesario porque hay que liquidar. Y que conte que tú no eres PRMista. No, no nunca soy lo has sido. no, Ahora quiero decir que conte eso, pero tú eres objetivo en tus planteamientos. ¿No te parece realmente algo extraño, no sé si es extraño, de que nosotros que convivimos con toda esa estructura política, con todos esos líderes políticos, y que vimos una diferencia en realidad en lo que era el reformista, PRD, PLD y la izquierda? Cuando Juan Bosch, cuando dividió al PRD, dijo que había cumplido su misión histórica, que era un partido viejo, vino el nuevo. Pero cuando esta gente fueron tan pragmáticos que llegaron en el 1996 bajo la mano levantada de Balaguer, el primer periodo de gobierno de Leonel fue un periodo de gobierno más o menos aceptable en cuanto a transparencia, el manejo de la tecnología. Una pequeña transición. Sí, una pequeña transición, pero resulta que después del 2004 se rompieron todos los parámetros sabidos y por haber. Entraron eso que tú dices, del clientelismo, populismo, del cachuchismo, del transfugismo, y ahora ellos acusan de que le están comprando sus alcaldes. Eso no es bueno lo que pasa en ese sentido, pero ellos, para que tú entres ahí, se engulleron al PRD, quitaron un contrapeso del país político, se engulleron al Partido Reformista, a todos esos partidos de izquierda, hasta el partido que creó Peña Gómez, el Bloque Institucional, el hijo de Peña Gómez, se lo tragó también, conjuntamente con Miguel Vargas vendió el PRD, un partido histórico, yo de 40 años en tribuna yo ahí. Y además, todas las instituciones del Estado estaban en manos de ellos. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, Cámara de Cuentas, estaba la Suprema Corte de Justicia, el Constitucional, la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Constitucional ha sido el más estable de todos los tribunales en términos de No, yo sé, pero que te quiero, sí, pero lo que te quiero decir, cómo eligió repartiéndose, suerte que puso a Milton Ray Guevara, que Milton Ray Guevara se ha mantenido, con excepción de la ley, esa que se aprobó, la sentencia esa, 168, creo un 13, que yo no estoy de acuerdo, por la retroactividad, porque fue prácticamente decir Peña Gómez no, y otros no eran dominicanos. Ahora, ahí no es lo que vamos a detener. Entonces, tú piensas que esa ambición del PLD, Leonel, Danilo, ha conducido prácticamente a la disolución de los partidos políticos y de la credibilidad de ellos mismos, y que haya un 66% de la población que no cree en ninguno. Mira, indiscutiblemente que el modelo político dominicano empezó a ser lacerado por la falta de democracia en el sistema de partidos. Si un partido no ejerce la democracia internamente, no puede reproducir la democracia a nivel del Estado. Y va a buscar vías alternativas para burlar las normas democráticas. Entonces, un modelo político donde quienes lo dirigen se pasan todo el día calculando cómo van a evadir los controles del Estado, cómo van a enriquecer a sus acólitos y cómo van a acumular fortuna para imponer su voluntad, pues no es un modelo democrático, porque el hecho de tú llegar por votos no garantiza necesariamente que tú seas el producto o el resultado de una práctica democrática. Entonces, aquí en República Dominicana, cuando yo oigo que están comprando alcaldes, no. Están los que llegaron a ser postulados con su maletín de dinero, hoy en día se le están vendiendo a otra persona
porque ellos dicen, ya el partido que me llevó no tiene posibilidades, ahora empiezo yo a buscar horizontes en otro partido y voy a ver como negocio. Además O sea, también el trato. Yo te lo digo. porque el clientelismo tiene una característica que es, ayuda a desarrollar un monstruo que se te incrusta, que empieza a crecer dentro de tus propias entrañas. Y un día despierta. Y un día ese monstruo dice, bueno, ya este organismo no me sirve para nada, yo me voy para otro. Y eso es el clientelismo. Entonces, Es lamentable que esté pasando eso, ¿verdad? Bueno, es lamentable porque en términos de deterioro de la calidad de la democracia en República Dominicana, eso nos dice que hemos retrocedido de una manera terrible y sobre todo que el liderazgo político se niega a abandonar ese tipo de prácticas porque se ha acomodado ese tipo de prácticas. ¿Qué te parece a ti, Daniel, por ejemplo, que los partidos sustituyan a figuras importantes por esos que vienen nuevos con cachuchismo y transfugismo en todas las zonas? Y entonces esos se quedan mirando las estrellas. Hay veces que los viejos portentos de los partidos políticos, para no hablar de los viejos robles, de ustedes, los que vienen del PRD, los viejos portentos de los partidos políticos son desplazados porque llega gente joven, sangre nueva, nuevas visiones, nuevas perspectivas, más comprensión de la realidad. Pero hay veces que no es eso lo que lo desplaza, lo desplazan los maletines llenos de dinero. Y eso sí es perverso y eso sí es peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí empezará, y ya está empezando a hacerlo, el crimen organizado a taladrar la política. Y después que taladra la política, taladra el Estado. Mira, Daniel, a mí me gustaría que continuemos este tema la próxima semana, si tienes tiempo. Sí. Porque hay que hablar cómo penetra esos delincuentes de cuello blanco, por ejemplo, en los congresos, cómo compran senadores, cómo compran diputados, cómo compran alcaldes, cómo llevan a veces hasta funcionarios indirectamente, cómo participan en una serie de actividades. Porque ellos reproducen sus entramados delictivos dentro de las estructuras del Estado. Eso es lo que te digo, entonces es un tema que hay que seguirlo manejando, porque a veces la gente, como tú dices, ve nada más, interior de policía, la seguridad, qué cosa, pero hay un entramado general en la estructura del Estado, en la parte concreta y también en la parte abstracta, que hay que ver toda esa parte de la superestructura mental, cultural. Pero yo te voy a decir, yo te voy a poner un ejemplo. En la DNCD hubo un director de operaciones que lo impuso el narcotráfico y luego lo tuvieron que extraditar a Estados Unidos, allá fue condenado. Esos son de los pocos casos que se dicen y se saben. Y se sabe. Pero vamos a saber de más y vamos a seguir hablando de los trabajos del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional de Villa, que no hablamos hoy, ese que fue atacado misericordiamente, y además de mi amigo Chubasque, que ha hecho un gran trabajo, y ese equipo que les tiene ahí, Interior y Policía, que son un equipo de gente muy buena, que no he ido todavía a macuteo ni nada de eso, déjame comprar esta licencia, déjame comprar esta. En ese ministerio hay un manejo muy pulcro. Que pocas veces visto en la República Dominicana. Señores, con Daniel Pou, mi ex compañero de estudio y politólogo, colega mío, se puede hablar todo el tiempo. Este programa, Baluarte la Verdad, es de él. Lo esperamos nueva vez aquí con todos ustedes. Nos vemos.